Hola amigos, bienvenidos a una nueva serie. El episodio de hoy lo tenía que abrir obviamente con la invitada de hoy, que ya sé que se está riendo, pero no hay nadie más con quien quisiera abrir esta serie. Como ya vieron en el título, se trata de personas que me inspiran en algún aspecto de su vida y han contribuido a que yo sea quien soy ahora, poco a poquito, obviamente en más sentidos, pero pues también no quería hacer de que el tag del amigo, no es cierto, aquí no hacemos ese contenido, no es cierto, pero para entrar al tema de hoy, como ya lo pudieron ver, vamos a hablar de por qué aprender inglés, que aunque ya sabemos que es algo muy, pues, básico, pero a veces, no sé, como que no le damos la importancia y no nos damos cuenta de qué tan importante va a ser para nuestra vida. Voy a presentar a la invitada de hoy, es una de mis mejores amigas, la niña neta más profesional del mundo, que gracias por haberme hecho un espacio en su agenda ocupadísima. Ale, ¿cómo estás? Bien, ahorita ya estoy mejor, echándole ganas. Qué bueno, gracias otra vez por aceptar la entrevista, que más que entrevista es como un chisme, porque las personas que no nos conocen no saben, pero Ale y yo siempre mandamos audios de que quién sabe cuántos minutos, y fue una de las personas que neta me metió la idea de que ya debería hacer un podcast, porque todavía me acuerdo que siempre le mandaba audios de que no sé cuántos minutos y de que, güey, pues ya súbelo a Spotify. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas. Um, a ver, amiga, cuéntanos cómo aprendiste a hablar inglés. Bueno, pues a ver, todo empezó porque yo era muy pequeña, de hecho, cuando empecé a entrar a clases de inglés y tampoco fue mi idea. O sea, muchos me dicen como de, ¿por qué te animaste a hablar inglés? O ¿por qué te animaste a aprender inglés? Pero lo que no saben es que en realidad fue mi papá el que me metió a inglés, ¿sabes? Como que nunca dije yo, tengo ganas de hablar inglés o quiero aprender inglés, sino que yo era muy pequeña cuando mi papá dijo como, ¿sabes qué? Los voy a inscribir a mí y a todos mis hermanos a inglés. Y nos metió a la Facultad de Lenguas de la UAP. Entonces yo empecé muy pequeña y ahí es como cuatrimestral y vas aprendiendo por niveles. Entonces yo inicié desde el nivel uno y al principio como que no me agradó tanto la idea, pero como digo, yo era muy pequeña, entonces pues todo lo veía como un nuevo aprendizaje y dije, bueno, un idioma sí me parece interesante. A lo mejor era tedioso despertarme todos los días para ir a clases de inglés y más los fines de semana, pero conforme fui yendo me empezó a gustar y aprendí como un buen de cosas que bueno, ya más adelante comentaré. Pero básicamente empecé por eso. Siento que es muy importante cómo nuestros papás nos forjan un poquito el camino. A lo mejor no siempre sabemos para dónde ir, pero si nuestros papás nos indican un poquito, con un mini empujón de ayuda, eso puede llegar a ayudarnos mucho en la ¿Cuántos vida. años tenías cuando empezaste a ir a cursos? Yo empecé cuando tenía 13 años, o sea, estaba a la par de más o menos la secundaria. Ujú, la secundaria. Entonces empecé a los 13 y a lo mejor no fue tan difícil para mí tampoco porque como me metieron con mi hermana y con mi primo, pues estábamos, no todos somos de la misma edad, pero vamos más o menos en el rango. Entonces también aprendí acompañada, como que no entré yo sola, sino que dije así, pues está mi primo, está mi hermana, entonces pues no hay tanto como, tanto miedo. Y por ejemplo, ajá, con respecto a lo que dices de las clases, también ves que en la escuela pues dan inglés. ¿Sentías la diferencia de cómo enseñaban así tal cual en los cursos que ibas a la forma pues en la que escolarizan el inglés así tal cual en la secundaria? Sí, claro. Por ejemplo, en la escuela es más como haces tus tareas, en la clase vemos los libros, participan quien yo diga. Los profesores, claro que eran como más estrictos. Y por ejemplo, en la Facultad de Lenguas de la UAP, todo era como más liberal. Los profesores te hacían como participar de maneras más dinámicas, como habían unas clases que eran, por ejemplo, hacer recetas en inglés, ¿no? Como la que nos tocó a todos,
pero era así como de, y tienen que llevar la comida y la vamos a compartir entre todo el grupo. Entonces siento que en las clases de la facultad eran más dinámicas y mucho más divertidas. Como que también nos ponían a trabajar en equipo, eran muchas actividades físicas también. Entonces siento que sí era como un poquito más relajado el ambiente, aparte de que eran otro tipo de personas, los salones estaban compuestos por gente de todas las edades. Entonces el grupo era mucho más diverso que, por ejemplo, en la escuela, que todos tenían la misma edad, ¿no? Entonces creo que era como una combinación muy buena el hecho de que hubiera mucha diversidad en el grupo, las dinámicas fueron muy diferentes, todo se sentía como más relajado. ¿Y qué sentías que te costaba a ti más cuando estabas aprendiendo? ¿Se te daba pena o nunca tuviste como esa cuestión de que te daba pena o a lo mejor te costaba, bueno, ajá, ¿qué te costaba? Si es que te costaba algo. Pues yo creo que lo que más me costó en todos los años que estuve aprendiendo y en la actualidad, porque pues, claro que uno sigue aprendiendo, lo que más me costó definitivamente fue como el hablarlo, como, y no tanto el hablarlo, sino tener como la confianza de hablar. O sea, porque siento que es la parte que más nos cuesta a todos, porque el escribir, pues es gramática a fin de cuentas, entonces esa te la aprendes con la fórmula, te la aprendes practicando. Igual, el leer con libros, con películas, con canciones, pero siento que el tener la confianza para hablar, pues es todo un tema y creo que pues la mayoría de mis amigos que aprenden o están aprendiendo, igual es lo mismo como de, es que me da pena hablar. Y siempre ocurría en el mismo salón, como que las actividades que nos ponían a hacer, la mayoría eran exposiciones o presentaciones. Y a la hora de que teníamos que pasar al frente, pues sí, todos nos choqueábamos y éramos, por ejemplo, yo que entré pequeña y que habían personas menores que yo, igual, del mismo modo, todos teníamos como la penita de pasar al frente del grupo y hablar. Pero lo que nos decían de por sí siempre era como que no tenga pena, todos estamos aprendiendo y si uno se va a equivocar, pues lo corregimos entre todos y ya está, ¿no? Y pues como todos éramos relativamente nuevos, pues sabíamos que errores los íbamos a cometer todos, entonces se nos fue quitando la pena con el paso del tiempo, pero definitivamente creo que es el hablar. Y a ti se te fue quitando así precisamente como practicándolo, ¿no? Y creo que eso es importante el que nos demos cuenta, porque creo que es como clave para aprender casi cualquier cosa, pero en específico ahorita hablando de idiomas, el que sí está bien que lo vayas haciendo parte de tu día, parte de tu rutina, eh, haciéndolo más tuyo, más como a tu contexto. Obviamente cuando lo lees, cuando lo escuchas, de que las canciones, películas, libros, todo eso, pero el poder hablarlo ya implica más como, pues tal cual la práctica día a día, y eso es lo que sí da pena. Yo me acuerdo que una vez te dije que me daba pena, o sea, que yo sentía que eso era lo que me limitaba en muchos sentidos, obviamente, de mi vida, desgraciadamente porque soy muy penosa, pero en específico con el inglés yo sentía que me sentía mal, aparte por tener pena, porque decía, chale, siento que sé bastante y que no lo pueda decir me hace sentir mal, pues como conmigo misma, pero también es como que, pero es que entonces, ¿cómo voy a seguir reforzando eso, no? Ajá, siento que sí, o sea, siento que es justo como que todos nos ponemos límites y son límites que a lo mejor y no nos ponemos nosotros, sino que nos ponemos con la sociedad. Por ejemplo, ves esos memes de que, ¿por qué la voz de mi cabeza sí sabe inglés y yo no? O de que estoy sola en mi cuarto y me pongo a hablar inglés. Pues siento que es lo mismo porque nosotros nos sentimos en confort con nosotros mismos. Entonces nos guardamos las cosas en las que somos buenas para nosotros, para cometerlas y hacerlas mientras estamos solamente en nuestra compañía, pero porque nos ponemos ese limitante con la sociedad de que, ok, yo lo puedo hacer bien para mí, pero si lo hago en público, a lo mejor estoy mal y a lo mejor alguien me va a decir estoy mal o a lo mejor y la riego porque estoy nerviosa o alguien va a opinar sobre mí. Entonces, creo que antes que nada es quitarse como el limitante con la sociedad. O sea, de decir,
me la voy a creer. Si yo ya lo estoy haciendo bien conmigo misma, claro que lo puedo hacer afuera y claro que no me va a importar si la riego, es un error y ya está. O sea, no pasa nada, pero es como, hacer que nos deje de afectar lo que los demás opinen de nosotros. Y exacto, como lo dices, es como cultura, ¿no? Obviamente cada país, cada lugar, cada escuela y cada familia tiene una cultura y tiene una forma de ser y de expresarse. Pero yo sí lo he visto mucho eso, por ejemplo, en las escuelas. Em, yo estuve en otra secundaria antes de cambiarme a la Aparicio, donde nos conocimos. Y sí es diferente la forma en la que te tratan, tanto obviamente los niños como los profesores. Y creo que eso influye también en la forma en la que vas formándote como persona, obviamente, pero también el cómo te van impulsando, como tú lo dijiste, ¿no? Como tus papás. Pero en este caso, en la escuela, como están escolarizando tal cual el idioma que quieres aprender, eso te va haciendo como, mm, no sé, desarrollando habilidades sociales. Y el hecho de que tus compañeros o tú estés en un ambiente un poco más agradable, que no te critiquen tanto, o a lo mejor sí, pero sea de una forma constructiva, y no como sarcástica o que te haga sentir mal, eso también influye un buen, porque yo me acuerdo que cuando yo me equivocaba a veces hablando, no sé si te acuerdas, pero bueno, es que Ale y yo estuvimos juntas en clases de inglés en la preparatoria y ahí fue cuando empezamos a unirnos más. Es que es chistoso porque nos unimos más en esa clase. Porque precisamente eso, sí. Y ella y yo hablábamos, o sea, estábamos juntas en clase igual con Carlos, este otro compañero, y yo me equivocaba a veces y jamás fuiste como, am, pues no tanto como a humillarme o algo así, pero fue tu crítica más de que, ok, sí, pero mira, no se puedes corregirte aquí o algo así, o tú me corregías y lo hacías de una manera amable, pero también am, que se sentía que no lo hacías como con afán de, ay, pobrecita, no entiende o ya la cago o algo así, ¿no? Es más como pues no pasa nada, o sea, simplemente te equivocaste aquí y ya. Y creo que eso es bastante importante también, como dices, ¿no? Porque a veces nos retraemos mucho al querer hablarlo o al querer hacer cualquier cosa, pero más cuando sabemos que no dominamos algo, todavía estamos como con miedo de, chale, exacto como dices del meme, suena mejor en mi cabeza. Y hablando así sola, ya de que me siento que estoy aceptando un Grammy, de que estoy en una entrevista con Jimmy Fallon, y ya estoy de que haciendo mi video para Vogue de mi rutina de skincare. Sí, o sea, 100% es eso. También es lo mismo que dices, como de crecer en un espacio donde no te sientas que te van a criticar y tú mismo de saber que si sabes algo o tienes conocimiento de algo es para compartirlo de la mejor manera y de no humillar a las demás personas. Por ejemplo, yo en mi salón o en mis clases, pues nunca fui, y yo siempre lo supe, nunca fui como la mejor. O sea, no era como que yo me sé todo el vocabulario, me sé toda la gramática al 100%. Nunca fui la mejor, pero eso no me hacía que yo me limitara a decir, pues no lo voy a hacer porque no soy la mejor. Y las personas que realmente eran muy buenas, también de la misma manera nunca hacían sentir a las demás otras personas como que sabían menos. Entonces creo que también hay que aprender como a enseñar y a ser enseñados. Sí, exacto. Y más con algo que es como, am, bueno, yo siento o siempre he visto así como los idiomas o en específico en inglés, si es algo que voy a aprender, es algo que lo voy a hacer mío, porque, por ejemplo, no es como que aprendes a cocinar. O sea, aprendes a cocinar y es un momento específico en donde lo haces y ya, o sea, se acaba. Pero cuando aprendes a hablar, o sea, estás hablando de algo, pues literal te refieres a algo que te va a hacer socializar, comunicarte, y no solamente con las demás personas, ¿no? Contigo mismo, porque pues hablamos con nosotros en nuestra cabeza, lo que escribimos, todo eso es como ir entendiendo que lo tenemos que ir, ¿cómo te digo? ¿Cómo decirlo? Bueno, ya se me fue el punto, pero
Pero creo que sí, retomando lo que dices, es muy importante el también irnos quitando la pena, pero también como poder animar a los demás a de que, ok, sí te da pena y todo, pero pues no pasa nada, estamos aprendiendo y no importa tu edad, no importa nada, solo que te estés animando a hacer algo, ¿no? Sí, exacto. Ahora sí que yo siempre he sido como muy partidaria de la mente crea lo que cree. Entonces, creo que más que nada es como creértela, como saber que tienes el conocimiento, que vas a cometer errores de entrada, porque el hecho de que tengas seguridad en ti no significa tampoco que nunca vas a cometer errores, pero es como el aprender de tengo seguridad y si cometo un error no pasa nada y de la misma manera cometiendo errores voy a aprender y voy a hacer que los demás me corrijan y voy a hacer que los demás aprendan de mis errores. Entonces siento que todo es como un balance. Y ahora, hablando de eso, como de lo que también te ha enseñado el idioma, a ser obviamente más segura de ti misma y más como am, creerte más en ti misma. ¿Qué otras cosas tú sientes que te ha agregado a tu persona el aprender inglés, todo el proceso y ahora lo que ya lo practicas? Pues mira, al inicio, como ya te comentaba, siento que no era tan fan, de hecho no era como nada fan de despertarme, tener que estudiar, pero siento que a medida que iba creciendo y que iba desarrollándome como persona, hay como algunos aspectos del ser humano que siento que son importantes en la formación íntegra de uno mismo. Y siento que uno de ellos es, yo lo llamaría cultura, conocimiento o aprendizaje, educación, tal vez. Y siento que, o ese aspecto, yo lo veo como el mantenerme informada y el mantenerme al tanto de lo que pasa en el mundo y el mantenerme siempre aprendiendo. Entonces siento que ese es un aspecto, al menos para mí, que no puedo descuidar de mí misma. Y el aprender inglés era algo que se añadió a eso. Entonces, aparte de darme seguridad, era algo con lo que yo me sentía bien y completa. O sea, como que siento que sentía que estaba aprendiendo algo y no es como creerse más que otros ni subirte tu propio ego, pero es el saber que estás haciendo algo por ti mismo, ¿sabes? Es como decir, en mis pilares, yo, por ejemplo, caso particular, en los pilares de mi vida, esta esfera que para mí, como te digo, es aprendizaje o educación, la estoy alimentando. ¿Cómo? Aprendiendo otro idioma. Y eso mismo me llevaba, por ejemplo, cuando acabé inglés, empecé alemán. O sea, no es que empecé a estudiar alemán cuando acabé inglés. O sea, ya certificado mi inglés, empecé con alemán. Y no es nada más por decir quiero aprender otro idioma, sino por eso mismo que te digo. Siento que necesitamos alimentar los pilares de nuestra vida. Y si uno para mí es educación y aprendizaje, voy a seguir aprendiendo. Y yo encontré ese aprendizaje en los idiomas. Entonces siento que no es como el subirnos el ego ni nada de eso, ni creernos más que otros, pero el aprendizaje sí puede llegar a alimentar y a construir nuestra persona. No sé si me llegué a explicar bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, es como am, algo que han mencionado, por ejemplo, en otras entrevistas los psicoterapeutas, el hacerte responsable de tu vida, el decir, ¿sabes qué? Tengo a lo mejor ciertas limitaciones o ciertas cuestiones que me están como generando otras cuestiones u otras situaciones, no sé. Pero ¿qué voy a hacer? O sea, no solamente es quedarme en el que ya lo sé, ya me di cuenta. Es, ajá, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para hacerte responsable de eso que quieres resolver o de eso con lo que quieres trabajar? Y en este caso, como tú dices, ¿no? El inglés abre, como ya sé que va a sonar como comercial de que para inscribirse, pero la verdad sí, el inglés o cualquier cosa que quieras estudiar te abre puertas. Siento que todo lo que aprendamos en cómo nutrimos nuestro ser,
Yo siempre he visto como nuestra persona como un hogar. La forma en la que yo concibo a las personas, a los seres humanos, es como somos una casa, entonces todo lo que le vamos a meter es también nuestra responsabilidad y es como algo que va a reflejar en lo que queremos, ¿no? Como tú dices, para ti la educación, el seguir conociendo, el seguir aprendiendo es algo importante. Entonces, pues por eso mismo te enfocas en alimentar esos pilares con herramientas que te van a hacer precisamente eso, ¿no? El cultivarte más. Y como dices, creo que hay que quitar como mucho ese estereotipo de que si estás aprendiendo inglés o si estás aprendiendo un idioma, como que te sientes ya tocado por Jesucristo, de que, ay, no, yo soy el mejor, tu ego hasta como por la capa de ozono. Y creo que no es tanto así, ¿sabes? Es reconocer que estamos aprendiendo algo y que tenemos interés en hacer cosas. Y pues sí, amiga, la neta te admiro un buen. Ya sé que te lo he dicho un buen de veces, pero creo que precisamente en las clases fue cuando nos hicimos más unidas y el ver cómo lo veías, o sea, el idioma, no, nunca te lo dije, pero la forma en la que, bueno, soy muy observadora con las personas y algo que me inspiró mucho de ti fue la forma en la que eras dedicada a lo que te gusta, porque a veces, por ejemplo, cuando estamos en la escuela, como, pues hacemos lo que tenemos que hacer y cumplimos y todo, pero cuando estábamos en clases de inglés, aparte de que nos dormíamos y jugábamos con la profa, pero no sé, lo hacías parecer tan fácil que lejos de sentir como celos, envidia de que, ay, mira, ya se cree así, lejos de hacer eso, lo hacías ver tan fácil que dije, pues es que puedo hacerlo. Y no es tanto como, ay, si ella puede es porque todos podemos, pero literal sí, ¿sabes? Es como nadie es más que otra persona y nadie es menos que nadie, todos somos iguales hasta cierto punto, por así decirlo, y eso es algo que me hizo sentir a mí como, es que sí puedo hacerlo, no es como que no sea tan difícil, pero no es algo imposible. Y te agradezco mucho eso, porque creo que precisamente es por eso el episodio, amiga. A veces no nos damos cuenta cómo inspiramos a las demás personas en cosas a lo mejor tan chiquitas, a lo mejor en ser más amables, en ser más, no sé, conscientes con la naturaleza o algo así, pero si hay algo en lo que me inspiraste tú y te lo he dicho muchas veces, que creo que ya está, pierde el chiste, y no, no te lo digo por la entrevista, no te lo juro, te lo he dicho siempre, es en el darme cuenta de que todo lo podemos hacer y, y sí, o sea, porque pues podemos hacer las cosas. Sí, exacto. O sea, yo siento que es eso, ¿sabes? Como que es lo que tú dijiste ahorita, que me gustó que lo dijeras, el hecho de hacerte responsable de ti mismo. Es como, eso es algo tan cierto. Siento que, por ejemplo, llegamos a escuchar mucho eso de que los idiomas son importantes porque shalala y shalala. O tal persona ya está estudiando esto, tal persona sabe lo otro y solamente somos espectadores. Cuando solamente somos espectadores, pues estamos imaginando qué podría pasar si nosotros hiciéramos lo mismo o si nosotros nos animáramos a empezar tal cosa. Pero siento que cuando decidimos hacernos responsables de nosotros mismos y de lo que queremos, de nuestra vida, de nuestras responsabilidades, de nuestro futuro, siento que ese es el momento en el que decidimos hacer las cosas. Si tú mismo no te decides a hacerlo, solamente te vas a quedar mirando. Y por ejemplo, en el caso particular del inglés, que bueno, todo el mundo menciona el inglés, pero es verdad, es el idioma universal, es lo que más se habla. Y en ese caso particular, si tú sabes inglés o tienes conocimiento, vaya, pues estás un poco más conectado con lo que pasa allá afuera. Como que estás más conectado con la esfera global. No te quedas solamente en tu espacio. Y no solamente con lo que pasa tipo noticias, tipo historia y etcétera,
sino también con la parte de que conoces personas nuevas. Y al conocer personas nuevas, conoces cultura. Entonces siento que es como un ganar-ganar, o sea, no hay nada que perder, no hay por qué limitarse y como tú dices, es algo que todos podemos hacer, que al final de cuentas no es nada imposible. Por ejemplo, yo también a una persona que me inspira mucho y tú te vas a reír, ¿no? Y mucha gente se va a reír tal vez, y pero siento que una de las personas que me inspiró, por así decirlo, fue ay, no, ya lo voy a decir. Fue Shakira. Así es, amiga. Y eso fue porque, no sé en qué momento de mi vida escuché el dato curioso de que Shakira era políglota y y dije: "¿Qué onda?", ¿no? O sea, y yo lo pensé en ese momento porque dije: "Bueno, yo soy una niña, ¿por qué tendría o por qué podría aprender tantos idiomas?". Y luego dije: "No, espera, o sea, es lo mismo que tal vez la gente pensaría de Shakira, ¿sabes? De que es cantante y por qué ella aprendería tantos idiomas, ¿no? O sea, es cantante, se hizo de su fortuna, es súper famosa, ¿por qué necesitaría hablar tantos idiomas?". Pero a fin de cuentas, y de hecho creo que ella misma lo dijo en una entrevista, a ella le gusta estar conectada con el mundo y le gusta aprender, o sea, le gusta nutrirse a sí misma. O sea, le gusta agregarse valor. Entonces dije como de, cualquier persona, hasta yo pensé de que, es cantante, ¿por qué aprendería tantos idiomas? Pero no, ¿sabes? Esa es otra limitante. Siento que conforme nos vayamos quitando nuestros propios límites, ahí nos damos cuenta, como tú dices, que todos lo podemos hacer. Y en ese momento dije, sí, o sea, sí es cantante, tiene 1000 ocupaciones y al fin de cuentas aprendió tantos idiomas, pues nosotros, o sea, no es como que tengamos la vida más ocupada del mundo como para no hacerlo. Entonces siento que es más que nada quitarse las limitantes. Sí, exacto. Creo que ahí es cuando, bueno, eso es precisamente algo que se necesita para aprender cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso específico de los idiomas, siento que sí, todo empieza como por cambiar el chip de qué piensas, cómo te percibes a ti mismo, que crees que porque otra persona lo hizo es como en lugar de enfocarte en ti, te estás enfocando demasiado en esa persona, porque lo hizo, a lo mejor tiene más medios que yo, a lo mejor es más inteligente, pero no, simplemente yo creo que sí, obviamente hay cosas como que tener habilidades o aptitudes que te facilitan un poco más aprender o retener información o cualquier cosa, pero también es cosa de práctica, porque no sé si has escuchado esa frase de que ay, no me acuerdo cómo es, pero da a entender que sí está bien que nazcas como con la facilidad para hacer algo, pero la práctica hace al maestro precisamente. Entonces, creo que eso es importante. Primero el cambiar como con la percepción que tenemos de nosotros mismos y también el planear como qué voy a hacer, porque siento que a veces también por eso nunca concretamos algo. Una amiga me contó que precisamente le costaba un poco aprender un idioma porque no sabía por dónde empezar. Y creo que es como, a veces lo tomamos más en serio cuando está escolarizado, cuando tenemos un plan curricular, cuando nos metemos a una escuela, así lo tomas en serio, le pones empeño porque lo ves ya como, ya invertí en esto, es algo que está escolarizado precisamente. Porque ella decía, es que si lo tengo en Duolingo o en alguna aplicación, como que siento que no le tomo la importancia, ¿no? Y creo que obviamente también depende de cada uno, el qué tan comprometido estás, ¿no? Yo te digo, yo siempre he dicho como en cualquier cosa que quiero hacer en mi vida, es como qué tanto lo quieres, o sea, qué tanto quieres hacer las cosas. Y siempre recordar que obviamente es motivación, esos empujoncitos, pero también es disciplina. Y es precisamente de hacerte responsable de ti mismo, porque nadie te va a venir y abrir la cabeza y meterte todo lo que quieres aprender. Tienes que hacerlo tú. A ver, otra pregunta que quiero hacerte es, ¿cuáles han sido las mejores lecciones o experiencias, bueno, lejos de lecciones, experiencias que tú has ganado gracias al inglés? Pues yo te voy a contar como la más reciente y la que siento que añadió como más conocimientos a mi vida por muchos motivos.
Am, Como ya sabes, amiga, y algunos saben, aunque la mayoría creo que no, y de hecho yo cuando lo decía, la gente no me lo creía, era como de ni de broma. Pero bueno, para los que no saben, yo cuando acabé de aprender inglés, o sea, de tomar mi curso como tal en la facultad, hice el examen para obtener el certificado Cambridge para acreditar mi idioma. Igual siento que ese es un punto muy importante. No solamente basta con tener el conocimiento, sino también con, con acreditarlo. Y a lo mejor no por tener un papel, pero acreditarlo para ti mismo. Es como una culminación. Y bueno, el caso es que obtuve mi certificado. Y curiosamente, ese mismo año que lo obtuve, se me presentó una oportunidad de trabajo y era para una vacante de maestra de inglés. Entonces, la verdad es que yo tenía un buen de miedo porque es como, ok, tengo el certificado para mí, se ve bonito, yo estoy feliz conmigo misma, lo acabé y ya. Pero o sea, para el enseñar a otras personas es otro rollo completamente. Y era un verdadero reto, porque uno puede tener conocimiento, pero no todos somos buenos para enseñarlo. Y eso es algo que es como de ley. No todos tenemos las aptitudes para hacerlo. Pero, pero era a fin de cuentas para niños de kinder a preparatoria. Y, y en ese momento yo me puse a pensar mucho en mí y en cómo me hubiera gustado que me hubieran enseñado inglés de un modo totalmente diferente a como me pasó en la escuela. Además de que esta escuela en la que iba a trabajar es sistema Montessori y entonces tiene también como un sistema académico muy diferente a las escuelas normales. Era un reto completamente para mí, pero a fin de cuentas se me abrió gracias a que tenía el certificado, porque claramente no, nunca cursé una carrera pedagógica, ni tomé cursos para enseñar, mucho menos a niños. Todo fue gracias al certificado de inglés y claramente ayuda de los demás profesores que estaban en la escuela, que me fueron como adaptando poco a poco. Pero creo que fue una de las experiencias más gratas que me dio el haber aprendido inglés. El poder tener la oportunidad de enseñarla a niños y adolescentes. Creo que fue como el regalo más bonito. Y a lo mejor yo cuando saqué el certificado dije, ajá, y pues tenía como que, ¿para qué me va a servir? Para conseguir un buen trabajo, para poder conseguir viajes, intercambios, lo que sea, de manera más fácil. Y más que nada el trabajo, yo tenía como muy claro que me iba a ayudar en un trabajo, pero nunca imaginé que fuera en un trabajo en el que yo iba a enseñar inglés. O sea, eso sí nunca me pasó por la cabeza. Entonces, bien dicen que las cosas inesperadas son las que te cambian la vida. Y yo creo que estar de maestra en esa escuela fue un reto completamente y me llenó como de un buen de aspectos en los que aprendí mil cosas. O sea, no solamente un reto para mí, sino que también aprendí demasiado de los niños, de las personas, de cómo fue cambiando mi vida en ese tramo. Entonces fue un regalo y yo creo que el mejor que me dio haber aprendido inglés. Ay, amiga, qué bonito. Sí me acuerdo cuando me contaste y que te decía, buenos días, profesora, ya me vas a dar mis clases también. Pero sí, precisamente es lo que dices, ¿sabes? El, suena mucho a comercial, ya lo sé, pero es que todo lo que aprendas te abre puertas y en este caso el inglés te hace más propensa a aprender más de todo porque es un idioma, es un lenguaje, es algo que te va a hacer socializar y, y el que te haya permitido también tener la oportunidad de aparte de que lo siguieras practicando, el desarrollar otras habilidades como la enseñanza, a lo mejor aprender un poco más del sistema Montessori, del trato con los niños y aprender de ti como persona, ¿no? El cómo vas a hacer planeaciones, cómo vas a hacer programas de calificar, todo eso. Creo que es que sí, a veces no nos damos cuenta de qué tanto hay allá afuera y que por los mismos miedos no podemos
no descubrimos más bien. A ver, otra pregunta es, ajá, yo puse una pregunta que quería hacerte, porque me la hicieron mucho unas amigas, que crees que ayude el ser pocho o pocha, como cuando dicen de que hablas Spanglish o algo así? Pues mira, yo creo que sí. O sea, definitivamente yo diría que sí, porque la gente siempre va a criticar. Bueno, siempre va a haber gente que te va a decir como, estás en México, ¿por qué hablas inglés? O ¿para qué hablas inglés? Hay gente que siempre va a decir eso, pero a fin de cuentas, si tú te sientes a gusto hablándolo, si tú te sientes bien como mezclando y sí, como mezclando los idiomas, ese gusto, pues, no te lo puede quitar nadie, y a fin de cuentas es algo que tú sabes y que si tú te sientes cómodo diciendo es porque tienes el conocimiento. Y aunque no lo tengas, creo que no importa si lo tienes o no, sino que si tú lo usas, esa puede ser una gran diferencia. Yo creo que definitivamente sí ayuda y no le veo nada de lo malo hacerlo. Y yo creo que es como un ejercicio también. Igual puede ser como un poco para sentirte cómoda al usarlo. Sí, yo no le veo nada a lo malo. Y yo creo que sí sirve. Sí, exactamente. De hecho, la amiga que me lo preguntó es porque ya luego estábamos juntos en clase o así, y en la facultad, y de repente empezaba a mezclar palabras, y me decía, es que el hacerlo de broma, porque a veces unos compañeros así como que le decían, ay, lo que dices, estás aquí en México, relájate, guay, chicano, algo así. Y ella decía, es que el hacerlo de broma me hace sentir más segura al hablarlo, porque si se ríen es como que, ah, bueno, ajá, pero puede ser que alguien me corrija, ¿no? O yo le decía, ¿sabes qué? Esto, según lo que yo sé, se pronuncia así. Ah, bueno, ajá, bueno, ya lo entendí. Y creo que es una buena manera de ir quitándote la pena, de ir como am, pues sí, haciéndote a ti mismo, como darte ese empujón, que a veces lo hacemos de broma, porque sé que luego yo empiezo también así a hacer cosas de broma, o no lo hago mucho porque me da pena, y me conoces y sabes que siempre me estoy muriendo de la pena de todo, pero cuando lo hago, cuando me animo a hacerlo, me termino dando cuenta de que, no sé, lo dije en un episodio, a veces me arrepiento de no haber hecho cosas antes, porque cuando las hice es como, es que soy buena en esto, soy bastante buena y tengo que seguir aprendiendo, o sea, quiero seguir aprendiendo y lo hago. Entonces, mm, creo que esta pregunta me lleva a otra que te quiero hacer. ¿Cuáles son los mejores consejos que tú, en tu experiencia y gracias a todo lo que sabes, crees que son los mejores para poder aprender tal cual inglés o cualquier idioma? Sí, pues yo siempre también tuve como esta pregunta porque de hecho también eran como ejercicios que nos hacían el cuestionarnos qué nos puede ayudar. Y yo creo que hay algunos que sí son como indispensables, lejos de los que ya escuchamos mucho de y que son obvios, que es como escuchar música en inglés, ver películas con subtítulos, escucharlas en su idioma original, etcétera. Pero siento que hay algunas que también son importantes y a veces como echamos en saco roto. Yo diría que una de las primeras sería leer. Y con leer me refiero a no los libros de educación, los que son para precisamente aprender, sino libros comunes, o más bien, libros de temas comunes. Em, Algún libro que tú a lo mejor ya leíste en español, ahora léelo en inglés. Y un libro que te guste, ¿no? Un libro que sepas que quieres leer porque sabes que te gusta. Pero al leerlo en inglés, te vas a dar cuenta de que hay un millón de palabras que no conoces, que literalmente no sabías que existían en inglés. Y a mí me pasa aún, o sea, yo no soy experta y, y aún cuando leo libros en inglés, hay palabras que no conozco, que no tenía idea de su existencia en el vocabulario en inglés. Y entonces, cuando empiezas a leer en inglés, vas descubriendo esas palabras, vas
vas descubriendo pequeñas cosas que te van nutriendo. Y lo que yo hacía era escribir en una libreta todas esas palabras que yo desconocía y buscar su significado. No, no usar el translate, o sea, no como pasarlo a español, sino que el significado en inglés. Eso también ayuda, como no querer ya todo en español, sino que ya aprenderlo en inglés todo. Entonces creo que una de esas es leer en inglés. Otra que yo creo que también es importante y es entrar a, ¿cómo lo llaman? Círculos de conversación. Que ves que siempre dicen como de hablarlo con un nativo. Ok, pero hablarlo con un nativo es tener una conversación uno por uno, pero al meterte en un círculo de habla inglesa, es varias opiniones, varios puntos de vista, varios temas, varios acentos, porque vas escuchando que cada uno tiene una manera distinta de hablar. Y, por ejemplo, cosa que no haces en un uno por uno, porque solo conoces el cómo habla la persona con la que estás hablando y tú. Y la Facultad de Lenguas de la UAP, no es para hacer promoción ni nada, pero también tienen círculos de conversación y a esos yo entraba, que esos son aparte de los cursos normales. Esos son como aparte, tú aún sin cursar los niveles del idioma inglés, tú puedes meterte a esos cursos. Y son precisamente para eso, para como entrar en confianza tú con el idioma, escuchar diferentes acentos, puntos de vista, conocer personas, etcétera. Entonces también eso. ¿Y qué más diría yo? Pues yo creo que esas son como de las principales. Y otra, pero también va relacionada a leer, es noticias. Ver noticieros en inglés si tienes la oportunidad o leer noticias en inglés. Y eso también nos las decían como de entrada en la facultad. Y eso es porque pues, ay, es bien diferente, ¿no? O sea, escuchar tus noticias aquí en México, pero en Estados Unidos, en especial las internacionales, como que te hablan de todo. Yo creo que esas son como tres buenas propuestas de cómo aprenderlo. Ya, como dije, lejos de las comunes. Creo que sí, eso que acabas de decir, por ejemplo, de hablarlo, porque me acuerdo que una vez cuando yo te pregunté, me dijiste, ¿por qué no tratas de hablar con alguien como así tal cual que como dices, con un nativo? El hablarlo, el practicarlo. Es que yo creo que sí es muy necesario el practicarlo y hacerlo, como te dije, hacerlo tuyo, hacerlo más como acercarlo a ti mismo. Si bien no puedes a veces entrar a una escuela por X o Y razón, el acercarlo, por ejemplo, yo una vez leí como tips que igual una amiga que sabe bastante de inglés me dijo, este, traduce tu teléfono, bueno, obviamente con cuidado, sin nada que ya no sabes cómo funciona, si lo dejas inservible, pero traduce tu teléfono, lee libros en inglés, lo que dices, o sea, buscar el significado, a lo mejor comprar un diccionario en inglés. Yo tengo, de hecho, cuando dijiste eso de un libro, yo tengo una novela favorita de romance en español y en inglés. Y no sé, como que se me hizo interesante. Y ya, pues la voy a comprar. Pero yo la compré porque me gustó la edición, la portada del diseño. Y no me di cuenta que estaba en inglés. Y ya después dije, oh Dios, ¿qué acabo de hacer? Pero ya después dije, bueno, no pasa nada. Y lo empecé a leer y lo empecé a leer. Y sí es completamente diferente la forma en la que sientes el libro, cómo lo digieres, y te vas dando cuenta de tus propias limitaciones. Eso es te da mucha retroalimentación. También por ejemplo, ajá, con el que cambias el idioma de tu teléfono, sí, súper básico, o de tus aplicaciones, es como vas viendo, por ejemplo, en redes sociales, como vocabulario, vas conociendo cómo se escriben las palabras, los modismos, que es como algo importante, pero también el hablarlo, el practicarlo. Eso es algo que yo sí diría como que sí, sí, sí es muy crucial para aprenderlo, porque al final de cuentas, como tú, o sea, te certificas y no es como que ya te quedes así, o sea, lo tienes que hablar en algún momento. A lo mejor solamente lo lees y todo lo enseñas, pero ¿cómo lo vas a enseñar explicándolo? Entonces, por eso creo que es bueno también el hacerlo a lo mejor a nuestra manera. Si uno se siente cómodo, no sé, a lo mejor repitiendo. ¿Sabes yo qué hacía? Eh,
escuchaba entrevistas de famosos, así, bueno, de Ariana Grande, y veía su traducción en español. Y repetía y repetía y repetía las palabras, la forma en la que ella lo decía, entrevistas de alguna película, reseñas, todos los videos en inglés que yo veía, les ponía los subtítulos y así. Y así me aprendí muchos videos. Por eso, no sé si has visto los memes en donde alguien pone una computadora enfrente y empieza a repetir lo que dijo el famoso, o sea, tal cual se lo sabe todo. Así hacía yo con videos, con entrevistas o de cualquier cosa, en inglés. Pero primero lo leía, primero lo entendía, primero captaba lo que estaba diciendo la persona y después lo ponía y lo iba hablando al mismo tiempo. Y como que eso me ayudó a mí bastante al practicar, a mejorar mi dicción, a mejorar la entonación, todo eso. Pero sí, yo creo que sí es bueno el hablarlo, el practicarlo, porque si no, pues solo se va a quedar en algo que tú sabes y que no, nunca explotaste. Y también el quitarte la pena, porque creo que yo te dije hace tiempo que me daba pena incluso decirte, como que, oye, ¿me ayudas en esto? ¿Me ayudas en lo otro? Porque siempre pasa, siempre ves a alguien que es experto en algo y tú te haces chiquito. O sea, a veces lo ves como, wow, ¿no? Pero lo que a veces pasa al principio, una profesora de psicología nos dijo eso, que siempre que te ponen frente a alguien que te representa algo más que tú lo concibes como superior a ti o un experto, sí, puede ser que experimentes emociones, que wow, mira, admiración y todo, pero uno de las primeras cosas que pasa en tu sistema es sentirte menos a veces, como que, ay, o sea, es que mira quién es, ¿no? Como una admiración, pero a veces te terminas haciendo chiquito tú. Y a mí me daba bastante pena como pedir ayuda. Bueno, sabes que siempre me ha dado pena pedir ayuda, pero precisamente en eso en donde yo me sentía vulnerable, en donde no sentía que dominaba am, ni siquiera la mitad de lo que es el idioma, me daba pena pedir ayuda. O el decirte, oye, ¿me ayudas? Oye, ¿cómo es esto? Oye, em, ¿me ayudas a decir esto? O cómo lo hablo. Ya acabaste la tarea. Me acuerdo que en la preparatoria, ves que nos sentaban bueno, en la sala de cómputo y luego nos sentábamos juntas. Y yo me asomaba y te decía, ¿ya acabaste? Y tú, ya acabé. Y yo, ¿me ayudas en esto? ¿Me pasas esto? O escuchaba cómo hablabas. Y eso también, como el sentir que vas a la par con alguien, como dices cuando ibas con tus primos y bueno, con tu primo y con tu hermana, este, te hace sentir más confianza, ¿no? Te hace sentir como que, pero pues no es nada del otro mundo, no pasa nada. Y si Shakira también pudo, yo lo puedo hacer. Si mi amiga lo hace, yo lo puedo hacer. Y si yo lo hago, tú también lo puedes hacer, ¿no? O sea, todos podemos, todos estamos aquí para ayudarnos. Y amiga, muchas gracias en serio por aceptar la entrevista. Ya sé que ya te lo dije y todo, y ahora te voy a mandar mensaje, por cierto, pero en serio, te admiro demasiado. Siempre es muy enriquecedor platicar contigo de muchas cosas, no solamente de nuestras desgracias, este, pero de verdad aprecio mucho el que te hayas tomado el tiempo de, de estar aquí, porque hay muchas personas que de verdad me pidieron mucho este episodio, bueno, como que hablar algo sobre el inglés, sobre idiomas, y no hay nadie mejor a quien yo pudiese recurrir que a ti. Y qué bueno, si antes o no sé si lo pienses o lo creas, pero yo sé que sí, pero si antes te creías chingoncísima por aprender, por hablarlo, por todo lo que has conseguido, siéntete muy, muy orgullosa. Y a lo mejor que yo te lo diga no es como, eh, sí, otra cosa más que me dices, Sam. Pero en serio, te admiro mucho, me inspiras demasiado en esto y en muchos, muchos, muchos otros aspectos de mi vida. Gracias por, aparte de aceptar la entrevista, por estar en mi vida y ojalá que nos sigamos inspirando más y más. Y amiga, sigue aprendiendo idiomas para que me traduzcas las canciones de Ariana Grande
para que me traduzcas todo, para que luego me lleves contigo a tus intercambios y podamos salir de esta realidad, ¿no es cierto? Ay, amiga, no, pues muchas gracias a ti. Cuando me hablaste de la entrevista, yo neta estaba como muy feliz. O sea, no pensé que fuera como alguien que te inspirara realmente. Bueno, o sea, ya me lo habías dicho, pero no creí que como que fuera en serio. Pero muchas gracias, amiga. Y sí, es lo mismo, así como que tú dices, creo que todos estamos para ayudarnos. Y si tenemos amigos que nos inspiran a ser mejores, a nutrirnos, a quitarnos los miedos, es, pues es mejor, ¿no? Y yo agradezco mucho tenerte a ti como mi amiga por inspirarme también y porque siento que tú y yo, literalmente en cada plática que tenemos, como que siempre me llevo algo. No, no puedo hablar contigo sin tener como una idea aquí en la cabeza que me haga reflexionar. Así que gracias a ti, amiga. Te amo mucho. Ahorita te mando un mensaje para que chismemos y amiga neta, qué feliz estoy de hablar contigo. Ojalá que ya nos demos más tiempito para hablar, porque obviamente entendemos las cosas que tenemos que hacer. Yo sé que es que los que no te conocen no saben, pero eres una mujer muy ocupada, pero porque se preocupa por su futuro y también te admiro en eso. Pero eso ya va a ser para otro episodio después. Pero muchas gracias y también gracias a quienes nos escuchan, así sea mi mamá, que sé que me está escuchando porque la obligué seguramente a escuchar este episodio. Y pues espero que les haya gustado el episodio y sobre todo que se hayan animado a, pues sí, a lo mejor a comprarse un libro en inglés, aprender a hablar inglés, aprender a hablar alemán, italiano, lo que sea, cualquier cosa, todo lo pueden hacer si lo quieren, si creen en sí mismos y si se hacen, no sé si se impulsan, porque creo que tú vas a ser quien esté contigo siempre y puede haber miles de personas para ti ayudándote, pero que recibas ayuda de ti mismo siempre es algo que sí, es amor propio, pero es hacernos responsables. Y qué mejor que sigamos construyendo la vida que queremos y con algo que nos va a enriquecer tanto como el inglés, pues escuchar las canciones de Ariana Grande tal cual. Es mi única motivación para aprender inglés, ¿no es cierto? Y también creo que también quiero decir que el saber que nunca es tarde para nada y que nada de lo que hagamos en la vida es en vano. O sea, que todo, por muy bobo que creamos que va a ser, siempre nos va a ayudar en algo. O sea, no hay conocimiento que llegue a nosotros y lo dejemos ahí guardados. Siempre nos va a ayudar en algo. Sí, amiga, qué sabia eres. Es que, ay, Dios mío, todos deberían ser tus amigos, por favor. Todos deberían conocerte al menos un día para que se enamoren de ti. No, en serio, en serio. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Con este abrimos la serie de personas que inspiran, como siempre, y como ya lo mencioné, no podía abrir el episodio, bueno, la serie con alguien que no fueras tú. Muchas gracias y nos vemos.